Bienvenidos a la entrevista en Comprensión de los Tiempos. Pastores Pablo y Ulrike Otremba. Les damos la bienvenida y nos encantaría conocerlos un poquito más. Por favor, Pastor Pablo, ¿por qué no comenzamos introduciendo a su querida esposa? Nos introduce y también nos gustaría que ustedes dos nos cuenten cómo se conocieron. Bueno, yo soy Pablo Otremba y mi esposa Ulrike, estamos casados 42 años, vamos para 43. Ha sido un viaje muy lindo durante todos estos años y tenemos 3 hijas, 5 nietos. La vida cambia cuando llegan los nietos, eso es fantástico. Yo nací aquí en Colombia y de padres alemanes, pero cuando terminé el colegio, el bachillerato, fui a Alemania para estudiar y fue allí donde conocí al Señor Jesús en una fábrica. Me habló un argentino porque me encontré con un argentino en esta fábrica y claro, él queriendo hablar español y yo también tratando de encontrar a alguien quien hablara español y nos conocimos. Él ya conocía al Señor Jesús y un día de esos me preguntó si yo creía en el Señor Jesús y yo le dije, claro, yo creo en el Señor Jesús. En la casa pues fuimos criados en la iglesia católica y naturalmente muy dedicados, pero nunca de verdad tuve una relación personal con el Señor. Este argentino comenzó a hablarme y a decirme cómo Dios había sanado a su esposa de una enfermedad y cómo él había sido librado de ese hábito ahí que lo tenía todo atado. Y bueno, yo dije, a ese Jesús yo no lo conozco. Y fue cuando empecé a leer la Biblia, a ir a la iglesia donde él estaba asistiendo y ahí fue cuando yo entendí, yo tengo que entregar mi vida al Señor Jesús. Y bueno, ahí entregué mi vida al Señor Jesús y mi vida empezó a cambiar. Por primera vez experimenté lo que significa entender y saber que mis pecados son perdonados, no porque yo hice algo o porque cumplí con alguna regla, sino porque Jesús murió en la cruz y canceló el cheque en mi deuda. Y entonces entró gran gozo, felicidad, paz a mi vida. Y yo quería empezar a servirle a él porque yo dije, wow, él hizo tanto por mí, yo quiero hacer algo también por agradecimiento a él. Y bueno, ahí comenzó mi vida con Cristo y muy pronto cuando terminé mis estudios en mecánica, yo tuve que hacerlo el servicio civil en vez del servicio militar y busqué dónde hacer eso y por ahí me recomendaron un ancianato cristiano y yo dije, vámonos para allá o yo voy para allá y me aceptaron para hacer el servicio civil en ese ancianato. Y bueno, allí me encontré a esta mujer, no una anciana, bueno, hoy sí, pero una abuelita, estoy casado con una abuelita, eso es algo especial. Y bueno, ahí nos conocimos en un ancianato, pero ella estaba trabajando allá como enfermera y bueno, nos casamos y ya llevamos 42 años de casados y felizmente casados. Wow. Bueno, Pastor Ulrike, nos encantaría que nos contara cómo fue esa conexión, cómo conoció al Pastor Pablo y para llegar a donde están hoy. Esta es una pregunta difícil. En ese ancianato había solamente 3 hombres en la edad de escoger. Y en verdad, yo creo que fue el Señor que guió esto, porque él tenía unas gafas tan feas que ni, eh, que hasta me dijeron cuando ya estábamos comprometidos, tienes que hablarle para que cambie sus gafas. Bueno, pero Y esas gafas hoy son moda, las tiré a la basura. bueno, uh, porque también nuestra historia de conocernos es un poco raro. Cuando
cada uno de nosotros tenía cierto interés en el otro en un momento, pero no habíamos hablado ni hemos sí expresado al otro que sí queríamos un poco más de amistad el uno con el otro. Estábamos haciendo las caminatas con todo el grupo de los jóvenes ahí en el ancianato y sí, de vez en cuando hablándonos, pero de repente el Señor a cada uno por separado nos estaba hablando diciendo, este no es el tiempo para una relación más profunda. Y Pablo, de un momento al otro, antes uno sentía un cierto interés en uno y de repente él era como un pez frío que no quería saber nada de uno. Y bueno, el Señor también me decía, ese no es el tiempo, la gente, los ancianos, los líderes del ancianato nos hablaron diciendo, olviden esto de tener una relación más cercana. Y teníamos que poner todo eso sobre el hielo por un medio año, por lo menos, hasta que el Señor, especialmente en mi trabajo, ciertas áreas en mi vida espiritual, y después, de repente, bueno, el Señor me dio ciertas palabras, y de repente Pablo vino a hablarme, y yo pensé, ahora me viene a decir, ya me voy del ancianato, en mi tiempo del servicio civil ya terminó. Cuando hubieras tenido algunos intereses en mí, ya lo puedes olvidar para siempre. Y en vez de eso me estaba casi proponiendo matrimonio. De hoy hasta mañana, de tener nada, ya proponiendo matrimonio. Entonces yo tenía que decir, bueno, tengo que orar. Y entonces empecé a orar. 3 semanas por lo menos estaba orando. La primera semana, Señor, quiero que me das el sí para casarme con ese hombre. La segunda semana, bueno, cuando no quieres, está bien, pero quiero que tenerle a ese hombre. Y en la tercera semana, entonces, yo estaba dispuesto a entregarlo de nuevo. Y ahí el Señor me dio el sí. Y no solamente el Señor, sino los líderes del ancianato también de repente vinieron a cada uno de nosotros por separados y decían, ahora sí es el tiempo. Y empezamos el noviazgo oficialmente. 2 meses más tarde hicimos el compromiso oficial con mis padres y medio año más tarde estuvimos casados. Eso era más o menos la historia de nuestro conocernos. Así es. Muy bien, muy interesante. Bueno, esto nos trae a otra pregunta. Realmente vivimos en tiempos diferentes. Nosotros fuimos enseñados así, en confiar en las autoridades y escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios. ¿Podrían explicarnos un poquito más el tema en cómo fueron ustedes enseñados y cómo realmente se aplica a nuestros tiempos? Confiar en Dios, escuchar la voz de Dios y también confiar en sus autoridades. Sí, bueno, yo creo que en este caso ambos teníamos claro que queríamos servir al Señor. Nuestro compromiso con el Señor era muy serio, era honesto, queríamos hacer las cosas bien y eso incluía también este proceso de noviazgo, de casarnos. De hecho, hasta la pregunta de si nos casábamos o no nos casábamos, dependiendo lo que el Señor quería para poder servirle mejor. En ese proceso en el cual y del cual mi esposa habla, que yo parecía como un pez frío y de verdad lo era, porque yo estaba ahí, yo decía, no, un momento, yo quiero servir a Dios y si esto no es lo que Dios quiere para mi vida, que me case porque no es parte del plan de Dios para mi vida, entonces
yo quiero lo de Dios. Sin embargo, fue una lucha. Yo quería casarme, yo la estimaba, la quería y yo dije, uy, yo sí quiero caminar con ella a lo largo de la vida, pero si Dios dice que no, porque es mejor soltero servirle a Dios, entonces, pero era una lucha hasta que finalmente llegó un punto donde yo recuerdo, yo puedo decir dónde fue, en qué lugar, en qué punto puedo llevar a la gente y decir, aquí en este momento, aquí fue cuando yo dije, ok, Señor, yo la suelto, la dejo completamente en la mano. De hecho, hasta el derecho de casarme lo dejo totalmente en tus manos porque yo sé que el camino contigo es el mejor con o sin esposa. Y cuando yo la solté, en realidad sentí una paz tan tremenda y un gozo también de poder servir a Dios. Y más adelante, una vez habiendo soltado a la que después fue mi esposa, pero en ese momento era como la pretendiente, la que yo quería como ver como mi esposa. Cuando yo la suelto y después de ese tema fue cuando Dios comienza a tratar conmigo pero de una manera totalmente libre y donde pude analizar bien todo y donde Dios dijo, sí, ahora que has entregado todo y tienes las manos libres, yo quiero poner a esta chica en tus manos. Por eso cuando yo me acerqué a ella para proponerle, digamos, amistad, noviazgo, etcétera, yo ya venía con claridad, oye, Dios dio luz verde y usted mire a ver si también Dios le da luz verde. Y por eso yo llegué y le dije, mire, yo no sé, pero yo creo que Dios quiere que nosotros caminemos la vida juntos. Así que usted piense, ore y después dice qué camino vamos a tomar. Y entonces ahí fue cuando entran esas 3 semanas de las cuales habla Ulrike, donde ella tuvo que pasar un proceso personal y cuando ya todo estaba en luz verde, era interesante que los líderes, de alguna manera, porque ellos en cierta manera, pues nos observaban, éramos una comunidad, no era un ancianato donde también los que trabajaban ahí tenían sus habitaciones, entonces nos veíamos todo el día y interactuábamos en todo momento. Los líderes también estaban ahí, observaban todo esto de lejos, sin imponer nada, pero en ese momento interesante que cuando nosotros estábamos listos internamente con Dios y el uno para con el otro, ellos también como que recibieron de Dios algo para confirmar nuestro proceso, confirmar nuestra decisión. Muchas gracias, pastores Otremba. He escuchado que hay que morir, hay que renunciar, hay que creerle a Dios. En esta siguiente pregunta me gustaría saber cuál fue el proceso que ustedes tuvieron que seguir para poder escuchar a Dios y entrar al ministerio y más adelante a las misiones. ¿Cuál fue ese proceso? Sí, ¿cómo escucharon la voz de Dios para seguir esa dirección? Sí, cuando yo sometí mi vida a Jesucristo, muy pronto entendí, eso era más una corazonada, por decirlo de esa manera, que yo entendí que yo iba a servir a Dios predicando el Evangelio. No entendía qué significaba eso. Tenía muchas preguntas. En mi iglesia no había cursos de crecimiento, discipulado, pero había una buena comunidad, pero más allá de eso, y yo leía la Biblia, pero uno recibe esa corazonada, ese deseo, porque la Biblia misma dice que Dios da el deseo, da el querer como el hacer, y entonces yo creo que en ese momento dio como el querer, no entendía qué significaba eso. Ahora mi pastor, el primer pastor era un evangelista, uno que le gustaba salir a la calle y predicar y en las esquinas llamar a la gente a que se convirtiera. Y yo dije,
¿será eso a lo que Dios me llama? Y yo con eso no me sentía muy cómodo. Yo decía, pero si Señor, tú lo quieres, yo lo haré. Pero en realidad yo no me siento como a gusto con ese estilo. Pero bueno, Señor, lo que tú digas. Entonces, pero tenía muchas preguntas. Fue hasta cuando llegué a hacer el servicio civil y en el ancianato, pues habían conferencias y todo, y a veces nos llevaban también como jóvenes a otras conferencias, y me llevaron a una conferencia de misiones, y yo muy interesado ahí escuchar buenas prédicas, buenos mensajes, y mientras estaban pues ahí diferentes eh, líderes predicando, había un misionero viejito que trabajó mucho en el África, y él llegó y dijo una cosa, y no recuerdo el resto de lo que dijo, pero ahí en su participación, él dijo, en el campo misionero hay mucha gente que se está convirtiendo, pero hay muy pocos que los disipulan, que les enseñan las verdades básicas. Y bingo, ahí en mi corazón hizo algo clic. Y yo dije, ahí, eso es lo mío. Y entonces yo seguí mi vida en el ancianato, en uno de los cultos. Llegó otro misionero de otro lado y entonces él prácticamente en su mensaje, en esa ocasión, él dice casi lo mismo, que hay mucha gente que llega a los pies de Cristo, pero hay muy pocos que les enseñan, que los disipulan. Y bingo, otra vez hace clic aquí en mi corazón y es una confirmación que ocurre en mi corazón. Y yo sabía que tenía que ir al instituto bíblico porque mi conocimiento de Biblia era muy limitado. Yo necesitaba aprender todavía mucho, pero leía Biblia, hablaba con la gente que estaba a mi alrededor acerca de Cristo y la vida con Dios, y eso me ayudaba a crecer. Pero otra vez, faltaba el instituto y yo dije, yo tengo que ir al instituto bíblico. En el ancianato los cultos eran muy interesantes porque ese no era uno ahí como pastor y él siempre como ahí secuestrando el púlpito y predicando, sino que muchas veces el domingo eran 2, 3, 4 personas predicando, cada uno como 10 minutos. Y como joven y como si se ahí, le preguntaban, oye, usted, bueno, le toca 10 minutos. Y entonces yo era uno de 3 o 4, ¿no? Y entonces salía, agarraba lo que Dios me había hablado durante mi lectura de la Biblia, durante esa semana, algo que Dios había tocado mi corazón, y yo agarraba ese texto y presentaba lo que Dios me había hablado. Y claro, llegaba eso a los corazones de la gente y del pueblo ahí en la congregación. Llegaba gente y me decía, wow, usted tiene un don de enseñar, usted está llamado a servir a Dios en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que yo vi acá? Que Dios dio esa impresión, ese querer. Por el otro lado, una conferencia, el otro una prédica. Y después una confirmación de la congregación viendo que en el don que yo estaba fluyendo. Y entonces, claro, yo con eso estaba creciendo en cuanto al entendimiento del llamado, pero también a lo que Dios me había llamado. Y eso hizo como más fuerte el deseo de ir al instituto bíblico para poder estar mejor preparado para lo que Dios me estaba llamando a hacer. Wow. Bueno, ahora me gustaría saber cómo tomaron la decisión para ir a Colombia. Ya era un cambio más drástico. Y Ulrike, por favor, ayúdanos, cuéntanos un poquito cómo hiciste, porque realmente para ti ya era un cambio drástico. Ustedes ya tenían las 3 niñas, ya estaban casados, ya habían pasado un tiempo y ahora viene la decisión de ir a Colombia. Es cambio de país, cambio de cultura y cambio de idioma para ti. Bueno, cuando Pablo me propuso un matrimonio, él ya puso una condición. Yo tenía que estar dispuesto a ir a Colombia. Entonces, eso ya estaba en el paquete. Eh, no sabía nada de Colombia y cuando yo lo busqué en mis libros de geografía del colegio, ni encontré a Colombia. Y en un libro viejito, así lo poquito hablaba de Colombia. Esa fue toda la información que yo obtuve
de Colombia. Pero yo creo cuando uno piensa en el ministerio, yo creo uno a veces piensa solamente en predicar y en estar enfrente de todo esto. Cuando yo terminé con mis estudios de enfermera, yo quería servir al Señor. Y en ese momento yo solamente sabía que mi servir al Señor sería como enfermera. Y por eso escogí a este ancianato cristiano, cual tenía también un enfoque hacia las misiones. Nosotros no hemos recibido ningún sueldo, solamente un poquito de plata cada mes. Con ese no se podía vivir, pero teníamos todo lo que se necesitaba en ese ancianato, comida, techo, y ellos nos dieron también la plata para vestimenta y todo esto. Y yo creo, cuando uno tiene el corazón dispuesto a servir al Señor, el Señor le está guiando a uno. Y mi entrar al ministerio, yo veo como, sí, primero el deseo. Quiero servir al Señor, no importa dónde. Yo estaba dispuesto a ir como soltera hacia el fin del mundo. Y bueno, el Señor me llevó a este ancianato y a este anciano ahora. Eh, y juntos estamos ahora sirviendo al Señor más de 40 años o unos 40 años. Sí. Y Colombia, yo no soy una persona que le cuesta cambio. Yo estoy buscando lo mejor donde yo me encuentro. Cuando yo estuve en Colombia, disfruté lo que había en Colombia. Cuando estuve en el Perú, disfruté todo lo que tenía Perú, aún cuando era completamente diferente. Y yo creo ese es algo que el Señor me dio, no sé cuándo, pero desde el principio yo no tenía problemas con nostalgias, no tenía problemas con adaptarme a una cultura diferente. Lo único que de pronto era el aprender el español, porque mis lenguas no son muy fuertes, pero el Señor dio gracia para todo. Muy interesante lo que acaban de decir. Ahora nos gustaría saber cuál fue la estrategia que ustedes utilizaron para poder balancear el trabajo del ministerio, el manejo de la familia, todas estas cosas que rodean la vida normal de personas que sirven al Señor y lidian. Y teniendo en cuenta que la familia y los hijos también son un llamado, ¿no? Un llamado del Señor para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo manejaron y cuál fue la estrategia de ustedes? Bueno, nosotros teníamos esto en claro desde el principio que, bueno, que Pablo estaría al frente. En un momento el Señor me dio como una visión para nuestro matrimonio y este era, bueno, que como en África, esos pueblos tan chiquitos son con chozas donde Pablo está entrando y recargándose y para salir de nuevo a la batalla. Y eso era nuestra familia, el lugar donde Pablo podría descargarse y recargarse y salir de nuevo al ministerio. Y por eso estaba tratando de hacer lo mejor que pude, aun cuando Pablo tenía que viajar. Esos fueron los momentos donde las niñas de pronto hasta disfrutaron que el papá no estaba en casa porque preparé los almuerzos para específicamente ellas y así dormíamos en la sala todos juntos, hicimos cosas locas para que no extrañarían tanto al papá. Y bueno, he tratado de estar con las niñas sabiendo que en algún momento voy a estar libre para hacer otras cosas, pero en ese momento lo importante son las niñas. Y hay algo que yo creo que es muy importante entender.
que a veces cuando hablamos de ministerio, entonces pensamos siempre solo en el púlpito o en el toque con la gente directamente, lo público, pero eh, no hay que confundir la función de y la misión. Yo creo que la misión nuestra cuando nos casamos era juntos vamos a servir a Dios. Eso estaba claro. ¿Cuál iba a ser la función de cada uno? Yo creo que aquí diferenciamos claramente que hay diferente función, pero es el mismo objetivo, es la misma misión que estamos cumpliendo juntos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en ese retrato de los bomberos que van a ir a apagar un fuego y hay uno que tiene la manguera, el otro que maneja el auto, el otro que tiene que estar preocupándose por otra cosa. Y si uno le preguntara a cada uno, yo estoy manteniendo la manguera, mi trabajo es manejar el camión o hacer esto, pero no, es que no es eso, esa es la función que cada uno tiene. Pero juntos todos tienen una misión y es la de apagar el fuego. Y yo creo que en el ministerio matrimonial es muy importante entender eso. Cada uno tiene su función, pero cada uno está aportando con su función al cumplimiento de la misión. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa a veces con los matrimonios? Que uno está como al frente y el otro, ay, que yo no tengo nada que hacer. No, sí es parte, y yo creo que Ulrike hizo un tremendo trabajo en cuidar lo que es el ambiente en la casa. Y para mí llegar a la casa y encontrar ese oasis, ese lugar donde podía recargar, podía encontrar lo que necesitaba para después volver a salir a la batalla, humanamente hablando, sí, eso se dio y eso es fantástico. Yo estoy muy agradecido, por eso yo le digo siempre a ella, todo lo que pude hacer personalmente es porque ella prácticamente me mantuvo la espalda libre para poder hacer lo que pude hacer. Entonces, es juntos, porque si no, no se puede. Y ahora llegamos a una etapa en sus vidas donde ustedes ya han pasado años en el ministerio, tienen una experiencia en el matrimonio, ya tienen hijas, nietos. Eso quiere decir que hay muchas experiencias. ¿Podrían ustedes contarnos anécdotas, cosas tristes, cosas no tan alegres? Porque la vida está llena de subes y bajas, ¿cierto? Sí, o cosas que los hacen reír y que pueden recordar, cosas que aprendieron, algo que nos puedan contar de sus vidas. Bueno, yo sí voy a comenzar con una, yo creo que esa tiene que ver con antes del matrimonio. Yo le propuse a ella si se casaba conmigo y bueno, finalmente ella dijo que sí, estábamos ennoviados y bueno, ahí fue cuando se me dio como, llegó ese despertar, oye, mi dinero apenas alcanza para que yo sobreviva y ahora con otra persona a bordo esto no alcanza y que lleguen hijos, esto no va, la cuenta no da. Y entonces, y recuerde que nosotros, o yo propuse el matrimonio bajo la condición de que íbamos a servir juntos al Señor y que ella tenía que estar dispuesta a ir a cualquier lugar, a Colombia o donde sea que Dios nos llevara. Y bajo esas condiciones ella dice, sí, vamos juntos. Pero cuando tengo esa crisis, que yo digo, ¿y cómo voy a sostener a una familia? Y entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo creo que me voy a buscar un trabajo para poder sostener a la familia. Y ella da la vuelta y me dice, entonces no nos casamos. Y yo quedé bajo shock. Y fue ¿por qué? Porque la condición para casarnos era esa, de que era bajo la premisa de que íbamos a servir juntos al Señor, no sea como sea, y que no teníamos que ir por otros lados buscando quién sabe qué cosas para ayudarle a Dios a sostenernos. Entonces, eso fue un shock, pero eso nos ayudó a mantener, como se dice, el enfoque para nuestro matrimonio y nuestra vida. Bueno, una historia triste y un poco dolorosa, que también existen en la vida en cualquier vida y en cualquier caminar, ¿no?
Yo recuerdo estando en Venezuela juntos, sirviendo ahí en una escuela misionera, enseñando y claro, para haciendo cosas para el Señor. Y acabamos de regresar de un tiempo en Alemania. Nuestra hija mayor estaba embarazada. Sabíamos que su embarazo era un poco crítico, pero todos esperando que al final saliera todo bien. Y en esos tiempos no había WhatsApp ni nada de esas cosas, y el teléfono, el celular o algo así tampoco existía así tan. Y entonces, pero nuestras hijas siempre tenían algún número donde nos podían contactar, y allá en ese lugar, ese era en el campo donde se hacían las escuelas misioneras, llega una llamada. Y yo ya sabía, esto no son buenas noticias, y recibo la llamada y es de nuestra hija mayor, y ella nos comenta de que había perdido al bebé. Eso fue doloroso, eso sí nos llevó a llorar mucho, y claro, eso es terrible, ¿no? Porque uno está tan lejos, no puede estar cerca de la familia y poder estar compartiendo, estando, como se dice, en los brazos el uno del otro y aguantando el dolor que una situación de esas pues trae, ¿no? Y sí, eso fue muy doloroso, ¿no? Es una anécdota, pero no es una anécdota, es una experiencia dolorosa, pero es parte del paseo, y uno tiene que aprender a vivir también con esos momentos tan difíciles. Bueno, ahora nos gustaría que nos comentaran algo de ustedes, un consejo a los estudiantes de comprensión de los tiempos. ¿Qué les dirían? Ustedes han aprendido mucho en la trayectoria de sus vidas, han tenido innumerables experiencias. Queremos escuchar a la pastora Ulrike como al pastor Pablo. Siempre va a haber problemas, pero al final vale la pena el sacrificio y seguir adelante, buscar a Dios en medio de todo esto, no dejar de crecer en Él. Y cuando uno está casado, uno sí tiene que trabajar en el matrimonio, porque ese tampoco es una cosa que se regala así nomás. Pero al final vale la pena el sacrificio, y hay gozo en medio de todo eso. No es solo sacrificio, hay también gozo. Y lo mejor está por venir. Y en verdad, ¿qué nos puede ofrecer el mundo que no vamos a tener en Dios? Y sí, sigan, no pierden la esperanza y busquen a Dios. Que en verdad tengan el pleno conocimiento de su voluntad y que están creciendo en sabiduría y comprensión espiritual, para que al final las vidas nuestras traen frutos, buenos frutos de cualquier manera. Y sí, que el Señor viene y vale la pena. Sí, no, yo no me arrepiento de nada en el sentido de haber entregado mi vida a Cristo y haber recorrido el camino que recorrí. Esto ha sido una aventura que es simplemente fantástica. Sí, hay momentos donde uno quiere renunciar y uno dice ya no más, porque hay desafíos, seguro que sí, pero al final uno da la vuelta y uno dice, no hay nada mejor que servirle a Dios y seguir esta carrera. No hay nada más que lo llena a uno que servir a Dios. Pagar el precio suena a veces como que, wow, esto es un sacrificio, pero recuerde que Jesús llegó y dijo, todos los que estáis cansados y trabajados, vengan a mí, yo les daré paz, mi yugo es fácil, no es algo complicado. Yo creo que a veces cuando ya no podemos y no queremos, es que a veces hemos estado haciendo cosas que Dios no quiere que hagamos. Hemos estado tan metidos en cosas que Dios dice, pero eso no era para usted. Y cuando estamos caminando de la mano de Dios, yo creo que hay gozo, hay felicidad, hay
hay esa pasión y querer seguir y sí, vale la pena llegar y ser fiel, luchar hasta el final. Y yo le digo, oye, no se arrepienta, entregue todo. Hoy la gente tiene miedo de entregar su vida y arriesgar cosas, pero oye, esto de todas maneras es una vida muy, la pandemia nos lo ha mostrado, una vida que puede cambiar en un segundo. ¿Por qué no entregarlo de una vez todo y creer que Dios lo va sosteniendo a uno y lo va llevando hasta el final? Y si esto termina acá, lo mejor de verdad está por venir. Y entonces ni vamos a recordar lo que hubo acá, ¿no es cierto? Porque sí, no, servir a Dios es lo que más lo llena a uno en el lugar donde Dios lo ha colocado, con las tareas, con los dones que Dios le ha dado, usarlos, mejorar cada día más en eso para hacer todo lo que Él quiere que nosotros seamos y llegar bien al final. Estamos muy agradecidos aquí en Comprensión de los Tiempos con este tiempo de compartir sus corazones, sus experiencias, sus consejos. Ha sido un tiempo muy especial. Y muy edificante, realmente nos encanta tener este tiempo y esperamos tener más entrevistas, nos encantaría, esta es la primera, pero no es la última. Muchísimas gracias, pastores Pablo y Ulrike, que el Señor los bendiga y gracias por dedicar su tiempo también alrededor de sus años para nosotros. Nosotros somos parte del fruto de ustedes y además por seguir adelante con comprensión de los tiempos. Estamos en una época muy, muy especial donde seguimos discipulando a través de estos medios. Que el Señor los bendiga.